los vuelvo a topar en noveno. Nuevamente, instrucciones, el equipo 1 y equipo 3, por favor, accedan a la salita que se encuentra allí disponible, la sala 1. En cuanto ingrese el maestro Carlos, entonces él se irá a esa sala para poder atenderlos. Por favor. Muy bien, ya alcanzo a verlos. Bien, ya te veo, Ale. Buenos días, profesora. Hola, buenos días. Ya veo el trabajo también. Ah, ok. Sí, vamos a... Bueno, sí. No, ¿qué iba a comentar? Que vamos a los avances, por favor. Se supone que ya les hice las correcciones y que ustedes, o mejor dicho, ya les hice las observaciones y ustedes ya las correcciones. Entonces, correcciones no son avances, vamos directamente a los avances, por favor. Ah, ok. Sí, yo pensé que iba a revisarlas. No, ya hicimos todas las correcciones igual que nos marcó. Pero pensé que sí nos iba a ¿cómo se llama? A revisar esa parte ahorita. Nosotros le habíamos entregado esta parte de los elementos, del principio de un extractor tangencial reversible. Y después de esta parte lo que agregamos son los elementos que componen a un extractor. Ok. ¿Lo voy leyendo o...? Solo, bueno, si quieren comentarme a grandes rasgos cuáles fueron las correcciones que hicieron. Según recuerdo, tenía que ver con el acomodo de hablar sobre los cuadros, la numeración de figuras y tablas, también creo que tenían que corregirla, cosas por el estilo, ¿no? Era cuestión más de formato. Si no me recuerdo, tenían que hacer algunos detallitos ahí, creo que en los objetivos, pero no sé si tengan algún otro tipo de corrección que sea necesario revisar. Digo, hay cosas que pues no, ¿verdad? No tengo que revisarles que hayan puesto bien los números de figura otra vez y ya les dije cómo se tiene que hacer, o los números de tabla. Y veo que están correctos. Ya incluyen dentro del párrafo la explicación de la figura, así que por ese lado pues está bien. Muy bien, entonces vamos bajando, por favor, a un ritmo constante, si eres tan amable. Sí. No muy rápido, pero no tan... Eso ya lo leí. Ándale. Miren, por ejemplo, si se dan cuenta, aquí tenemos diferentes partes que componen el extractor. Supongo que lo que ustedes quieren hacer es muy parecido a esto, ¿cierto? Sí. Ok, entonces significa que en sus objetivos específicos ustedes pueden incluir algunos de estos sistemas, no necesariamente con ese nombre, pero sí, por ejemplo, diseñar o seleccionar, no sé qué es lo que vayan a hacer, ¿cómo fue el nombre? El receptáculo o el tambor o la tina o el sistema donde va a ser colocado. Carlitos, ingeniero, ya te mandé a algunos equipos, a tus equipos, al grupo 1. Ah, ok. En la sección de grupos, entonces ahí si quieres irlos a atender a la sala 1, ahí te están esperando tus niños. ¿Va? Sala 1. Ok. Y entonces ahorita nos vamos. Entonces, como les decía, pueden hablar acerca de ese lugar en donde van a colocar, diseñar, seleccionar, o no sé qué es lo que vayan a hacer con lo de la tina. Supongo que la van a, bueno, no sé si la selección, supongo que ustedes lo van a diseñar como tal, ver qué les conviene más, si va a ser cuadrada, rectangular, cilíndrica. Eso es algo de las características que ustedes irán viendo ya en el diseño, pero puede fungir como un objetivo. Diseñar el sistema de recepción de miel, ¿no? Por ejemplo, o receptáculo para la colocación de los cuadros, no sé, algo así. Después el sistema de transmisión de potencia también, bajo qué características debería
debería hacerse. El portacuadros también, ¿qué características? Diseñar un portacuadros, calcular o seleccionar o lo que tengan que hacer, el verbo que sea adecuado para ello. Soporte inferior, bla, 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 eje de transmisión. Bien, seguimos, por favor. Porque solo veo a Ale y no veo a los dos Danieles. Yo le iba a comentar eso, profesora. Mi compañera Daniela tiene que ir a una práctica hoy, entonces le toca a las 11:30, entonces ahorita está en el transporte público. Ah, ok. Entonces creo que no le va a ser posible conectarse ahorita. Ah, bueno, no pasa nada. Sí. ¿Y tu cámara, Dani? Perdón, profesor, es que si la prendo y como estoy compartiendo pantalla, va a tronar mi computadora. Ok. O lo intento a ver si no. Ese Se me cual no empieza a lleva trabar. acento. Ah, bueno, ahí, ¿Dónde? ese cual no lleva acento. ¿En qué Ahí, renglón? abajo, ahí, al inicio. No, al inicio del que te estoy diciendo, criatura. Del cuarto renglón, de abajo hacia arriba, de ese párrafo. Cuarto renglón, de abajo hacia arriba. Empieza a contar. 1, 2, 3, 4. Ahí. Al inicio, Aquí, dice el ¿cuál es? cual. Ajá. Y tampoco ese cuál es, lleva acento. Ujú. Solamente lleva acento cuando es en forma de interrogante o de pregunta. ¿Cuáles Ok. son tus metas? Ah, bueno, ese cuáles sí lleva acento, ¿no? Pero aquí no. Ujú. Energía lleva acento en la I, como energías alternativas, en la parte del cuadro. Ahí. En este cuadrito. Ujú. Ok. Muy bien, seguimos. Ujú. Continuamos. Ujú. Seguimos. Seguimos. Hay que mejorar la calidad de las figuras de tal manera que se alcance a ver bien las letras, que sean legibles, para que no demerite el trabajo que ustedes están haciendo. Es un buen trabajo de investigación como para que por las figuras se vea como de niños de primaria, ¿no? Entonces traten de mejorar un poquito esa calidad. Sí, ok, profesor. Continuamos, por favor. Aquí en la figura 1.17, ¿me puedes leer lo que dice el punto número 6 dentro de la figura? Sí, y está bien. Digo, si finalmente nos brinda la información, no pasa nada, solamente que ustedes pueden editarla. Es lo que te decía. Si ves el número 6, pues no se alcanza, bueno, yo no lo alcanzo a leer, creo que dice centro de... No sé qué dice. Entonces, ese tipo de cosas, acuérdense que todo lo que ustedes ponen debe ser un apoyo. Si no se alcanza a ver correctamente, si ustedes sí lo ven, mejor hagan un cuadrito del que está del lado izquierdo, en la parte de abajo, que identifique las zonas. Nada más. Pero pueden editarlo, no pasa nada. El caso es que realmente sirva de algo, porque si no voy a tardar media hora en descifrar lo que quieren decir esas letritas o lo que dicen ahí las letritas. Continuamos, por favor. Maestra, le íbamos a preguntar, le vamos a necesitar la parte de la radiación para lo de la energía solar. ¿Esa parte la agregamos aquí en el capítulo 1 o es mejor en el capítulo 2? Si vas a poner ecuaciones, va en el 2. Ok. Continuamos, por favor.
Vamos a quitar esto que dice capítulo 2, marco teórico 2, capítulo 2, marco teórico, porque ya lo pusieron en la portada. Entonces, para que no tengamos títulos uno seguido del otro, hay que quitarlo de aquí. Ándale, queda solamente ahí. Y aquí, el capítulo 2 ya lo empezamos, profesora. Ajá. Hemos estado buscando normas para los materiales de grado alimenticio y también del acero inoxidable. Estas tablas sí van aquí, ¿verdad? Estas tablas de las propiedades, o esos ya van en anexos. Pueden ponerlas allí, pero obviamente no me puedes dejar un título solito con esa tabla. Debe venir Sí, una sí, sí. razón y todas las tablas deben estar con el mismo formato. Es decir, ustedes las tienen que hacer. Ah, ok, ok. Ujú. Ah, ok, ok, ok. Bueno, y de los temas del capítulo 2, como tal, los estábamos... ¿Dónde estaban? Aquí. Son estos los que habíamos puesto hasta el momento. Me faltaría, por ejemplo, el contenedor. Van a El- necesitar un contenedor, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, no me han hablado nada sobre el contenedor, por ejemplo. Yo les sugiero que, aunque es quizás muy precipitado en este momento, dado que no tienen tantísima información, se supone que ya tienen la idea. Sí, ¿Por qué no sí, hacen un diseño conceptual? Es decir, dibujen cómo se imaginan que va a ser, cómo va a quedar su proyecto. Obviamente va a estar sujeto a cambios dependiendo de la información que ustedes busquen y que encuentren en marco teórico. Pero como ustedes no se están basando en cero, o sea, no están empezando de la nada, sino que ya tienen una idea de cómo puede ser, hagan un dibujo de las partes que componen los elementos que ustedes van a tener, o bueno, la máquina que ustedes van a tener, de tal forma que cada uno de esos elementos piensen en cómo los van a calcular. Obviamente, pues tienen que hablar de ellos para que entendamos cuando hablen acerca de recipiente, cuando hablen acerca de celda solar o cuando hablen acerca de cuchillas o de extractor o cosas por el estilo. En antecedentes ya debimos haber visto un poco sobre ello. Ya en este marco teórico podemos nosotros identificar o ustedes identifiquen, les digo, es solamente como un boceto para ustedes y que los vaya guiando en cuanto a lo que van a tener que calcular. Decir, ok, ¿por dónde empiezo? ¿Qué voy a empezar a calcular? ¿Esto o esto? Y entonces utilizar o meter aquí en marco teórico todo lo que ustedes van a necesitar de ecuaciones. Hagan de cuenta que es como su formulario. Uh-huh. Aquí van a poner todos los conceptos en cuestión de esfuerzo, presión, volumen, temperaturas, humedad, radiación, todo lo relacionado con ecuaciones que necesiten va aquí, en el 2. Entonces, aunque es correcto lo que tienen aquí, bastante bien, pero hay algunos otros detalles que les hacen ¿Que falta. nos faltan? Uh-huh. Y Por una eso les pregunta, digo. sí. Eu. En el sistema de transmisión de potencia, estuvimos viendo que se pueden hacer de varias maneras, por bandas, bueno, por bandas o con engranes y tornillos sin fin. Perfecto. ¿Mande? Pongan las 3. Ya después vamos viendo cuál nos conviene más. Por supuesto. Ok, ok, ok. Sí, porque van a tener un capítulo que va a hablar acerca de la metodología. Entonces, en esa metodología, ustedes, mediante algunas técnicas, van a tener que ir discriminando cuáles son las opciones que tienen. O de las opciones que tienen, van a ir discriminando para llegar a la mejor conclusión. Ahorita es como que, a ver, ¿de qué puedo disponer? ¿Cómo puedo lograr ese movimiento? ¿Cómo puedo lograr que gire? Ah, bueno, pues si quiero que gire, le puedo poner un motor o le puedo poner a una manivela o le puedo poner a una persona que le esté dando vueltas o le puedo poner, o sea, vaya, ahí son todas las opciones, ¿no? Ustedes vean todas las opciones como que tienen y el marco teórico van ahí incluidas. De todas maneras, después lo van a complementar o van a quitar información innecesaria. No pasa nada. Ok, pero sí está bien entonces así la idea de marco teórico ahorita. Sí. Ok. Bastante bien. Luego, obviamente, también incluyen las ecuaciones. Las ecuaciones tienen que estar centradas
y van a ir numeradas del lado derecho, incluyendo el número del capítulo, que sería el 2. Todas van a ser 2.1, 2, 3, bla, 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 la que sea, entre paréntesis en el extremo derecho. Insisto, ecuaciones van centradas y la numeración va en el extremo derecho, entre paréntesis. Son independientes de los títulos, independientes de las figuras e independientes de las tablas. Significa que empezaríamos con la 1.1, 1.2, etc. Tienen que venir también especificadas cada una de las variables. Por ejemplo, F igual a M por A, donde F es fuerza, punto y coma, entre corchetes, Newton. En sistema internacional, por favor, de preferencia. Internacional. M, masa, punto y coma, entre corchetes, kilogramo. A, aceleración, punto y coma, entre corchetes, metros por segundo al cuadrado. Entonces, ese es el formato que deben llevar, punto y coma y entre corchetes las unidades. ¿Qué significan? Y entre corchetes las unidades. Punto y coma y entre corchetes las unidades. Ah, ok. Ah, no, nomás una duda me quedó ahí. ¿Empiezan entonces las figuras con el número de capítulo también, 2.1, o empiezan 1.1? Sí, no. Obviamente, pues, estás en el capítulo 1, es el capítulo 1, es 1 punto y el número de la figura. Si estás en el capítulo 2 y es la primera que aparece, es 2.1. Ah, ok. Si estás en el capítulo 3, es el 3 punto, y si es la primera figura, 1. Si es la primera tabla, 1. Si es la primera ecuación, 1 del capítulo. Por eso lo estamos haciendo por capítulos. 2.1, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3. Empiezas la numeración cada vez que empiezas un capítulo. Ah, ok. Sí, entendido, profesora. Sí, está bien. De hecho. ¿Algo más, muchachos? Creo que... No, de mi parte no, profesora. No sé si mi compañera Alejandra tenga una duda. Ajá. O abreviados, abreviado, pero tomen en cuenta que la abreviatura también está normalizada. Entonces, no, sí, no invente. Por ejemplo, es que a veces me ponen pulg en vez de pulgar, para poner pulgadas, o a veces me lo ponen con mayúscula o con minúscula. No, no es indistinto, tienen que ponerlo normalizado, por favor. ¿No? De hecho, sale. Muy bien, muchachos, pues si no hay más, entonces apúrenle, por favor, necesito que se apuren muchísimo, porque para tercer parcial van a estar corriendo bastante. Ya viene la parte metodológica, entonces sí necesito, me urge que avancen esto y terminen rápido. ¿Va? Sale, Sí, chicos. sí, profesora. Sí, Perfecto, vamos a seguir avanzando, gracias. adelante. Pueden quedarse para escuchar también las observaciones de sus compañeros. Bien, Sí, equipo gracias. número 4. Equipo 4. Sí, profesor, aquí estamos. Manufactura del gripper. Ah, me habló su asesor. Jacqueline, Gerardo y Aranza. Muy bien. En un momentito le... Adelante, muchachos. Cámaras y acción. Cámara, por favor, y su documento. Ya te alcanzo a ver. Aranza, ¿quién me falta? Aranza, Profesora, Roberto. Mande. de mi parte no voy a poder encender mi cámara. Está bien, Jacqueline. Gracias. Pero sí para la próxima, por favor. Siempre Sí, que sí, sean claro. revisiones, necesito que prendan su cámara, por lo menos para conocerlos, ¿no? Claro. De hecho. Entonces, compártame, por favor, su trabajo para irlo revisando.
y vayan dándome la explicación. Listo, ¿sí me escuchó? Sí, sí te escucho. Voy a presentarlo, que tenía unas pequeñas fallas técnicas. Ahí voy. ¿Ya se ve? Sí, ya. Ok. Mire, este es el... Cambiamos todo lo que nos dijo con los comentarios. La portada ya estaba bien, ¿no? Sí. Esto es lo de la portada. El índice también ya lo movimos y ya cambiamos también el planteamiento del problema, el objetivo y todo eso con las especificaciones a lo que se va a referir nuestro proyecto. El capítulo 1 me falta ahí el nombre que es generalidades, por favor. Es lo que le íbamos a preguntar. Sí tenemos que poner generalidades y ya abajo el nombre del capítulo. Ese es el nombre del capítulo, generalidades. Ok. Ok, perfecto. Y este ya se... Ese sería el 1.1. Ok, perfecto. Entonces, un segundito. Esa era nuestra duda desde el otro. Le íbamos a preguntar esto. A ver, un punto. Perfecto. Y quítame esto de generalidades otra vez. Capítulo 1, punto y seguido, generalidades, y me quitas ese 1. Entonces, esta generalidad iba aquí arriba. Así es. Ok. Está bien. Y esto ya sería el 1.1, el efector final. Okay, faltaría la página y no interfieran en la de las páginas. Ok, entonces ya lo Y de acomodamos. preferencia también háganlo hacia la izquierda, no dejen tanta sangría para que no terminen escribiendo a la mitad de la hoja, como lo están haciendo con el 1.6.1. Ok. Cuenten dónde está. Bueno, eso ya es cuestión de formato para que lo puedan. Lo demos. Sí, vamos a hacerlo con el formato que nos da Word. Solo que como no sabía cómo hacerlo, ya me explicó mi compañero y ya lo vamos a hacer ahorita. Vamos a arreglarle bien el formato por si tenemos correcciones como esta, ya se cambie solito. ¿Sí? Bueno, entonces, ahorita le pondré a la hoja. Y ese sería nuestro capítulo 1. Vamos a hablar de lo general, que es lo del robot, la descripción del robot en el que vamos a estar trabajando. Un poquito sobre la introducción, que es lo de la muñeca, que va a ir ahí el efector final. Y ya quitamos mucho de lo que nos mencionó. Y ahorita se va a ver. Y esta es la parte del capítulo 2. No es necesario que dejen ese espacio innecesario. No es ¿Aquí en este necesario que dejen eso, debe seguir allí. Y el tamaño de la letra disminuyanla de tal manera que no tengan 20 hojas de índices. Ok. Está bien. Lo voy a... Si quieren nada más apúntenlo, pónganlo y vayan apuntándolo para que hagan los cambios en su momento. Ok. Sí, para que no se mueva, porque si no se va a mover todo el formato otra vez. Entonces vamos a corregirlo y lo vamos sin dejar tanto el espacio. Y bueno, ya le empiezo a enseñar la lista de las figuras. Una preguntota. En la lista de las figuras tenemos que mencionar el capítulo de la figura y después uno. O sea, 1-1, y así, para todas, ¿verdad? Quita el último 1.1. punto, así. Ok. Y es índice de figuras, por favor, significa... no lista de figuras. Pónganle índice de figuras. Okay. Índice lleva acento en la I. Índice de figuras, perdón. Listo. Índice de figuras. Y ya. Se supone que están todas No las figuras. dejen, por ejemplo, ahí en la figura 3 que tienen,
eso de y flexión tiene que estar debajo de representación. Dejen libre la columna donde está la numeración de figuras. ¿Así? Ok, así. Ok. Perfecto. Igual aquí en el 7 sería lo mismo para el formato, ¿no? Y bueno, estas son las figuras que llevamos. El planteamiento del problema ya lo cambiamos. Ya es más específico según nosotros, pero a ver qué nos dice usted. ¿Lo leo o lo lee usted? Ya lo leí. En cuestión de lo que les decía, para autos, no sé si tengan específico algún tipo de dimensión o tengan algún intervalo de dimensiones o de pesos que va a tener que soportar, porque de eso dependerá también el tipo de gripper que vayan a hacer. Es lo que le íbamos a preguntar. A ver, déjeme que le diga a Jerry. O sea, me teníamos queda- una duda, profesora, A de que no sabemos. Bueno, al principio estábamos planeando hacer un gripper que nos ayudara a cargar diferentes puertas en cuanto a tamaño. O sea, mantenernos en la gama estándar de puertos de carros medianos, pero que sea de diferentes carros. Porque nada más, por ejemplo, para cargar las puertas de que están aquí en la CIME, sería muy básico, a nuestro parecer, que nada más cargar las puertas que están aquí en la escuela. Sería mejor que sea un poco más flexible, que se pueda adaptar a puertas de otros carros, pero estando dentro de una gama de carros de mediano. Ok. O sea, particulares, que, pero medianos. O sea, según no camionetas, ustedes, ni el trailers. problema es que no cuenta con un efector final que pueda manipular las puertas. Bueno, tampoco cuenta con un manipulador, tampoco cuenta con un efector final que pueda soldar. De- Y tampoco cuenta con uno que pueda, no sé, que será cortar. Y Ajá. porque o sea, a mí nunca se me ocurriría decir, oh, necesito uno para manipular puertas. O sea, pues no tiene ni ese, ni este, ni este. O sea, como tal, no me representa vaya, no es fácil entender otra vez su problema. ¿Por qué? Porque no sé, como decía, o como estabas mencionando, si quieren hablar acerca de autos, está bien, pero hablen de cuáles son los autos o autos medianos, pueden poner esa parte, esa especificación, vamos a decir de esa manera. Entonces sí, es importante que ustedes muestren cuál es el verdadero problema. O sea, está padre que lo hayan donado y que no cuente con el efector final, ok, sí, pero ¿cuál es esa necesidad? ¿Qué tiene que levantar o qué problema tiene? ¿Cómo se está haciendo ahorita esta manipulación de puertas para autos? ¿De qué forma se está haciendo o no se está haciendo? De hecho, no se está haciendo. No se está haciendo porque no se cuenta con el gripper. Ajá. Y entonces, ¿por qué se tienen las puertas? Porque fueron parte de una donación, pero están sin uso. Simplemente están ahí arrumbadas. Como tal, pues también los robots se quedan sin uso porque no tienen efectores finales. Sí, pasó, maestro. No, Oiga, disculpe, es que porque las donaron a la escuela. Entonces, el objetivo es emplear y diseñar el gripper para que... Ok, permíteme, Aranza. nada ¿Qué más- pasó, maestro? es que se acabó el tiempo de la sala. Ay, caray. A ver si nos Ay, puede qué para burris. Sí, discúlpame, es que creo que le puse 30 minutos. Qué barbaridad. Discúlpame. Va de nuevo. problemas. Qué pena. Ya. Ya, ahora sí. Entonces, volvemos al punto. Ustedes tienen que describir qué está sucediendo y además qué tipo de puertas están allí y que además el tipo de... Vaya, está bien, otra vez, insisto. Ya entendí que es una donación y que están ahí arrumbadas, pero pues eso no es como que, están arrumbadas, hay que hacer algo, nada más. Sí es parte del planteamiento del problema, pero hay que ser específicos en cuanto a la necesidad que se tiene. Se necesita para poder realizar tal cosa, mover o desplazar de un punto a otro, porque aparte me hablan de manipular. ¿A qué te refieres con manipular? ¿Solamente levantar? ¿Mover de un punto a otro? ¿Desplazar de un punto A un punto B a una distancia, una cierta distancia? ¿O simplemente va a ser un giro?
O simplemente va a ser, o bueno, simplemente son decir, ¿no? Levantar, mover y colocar. ¿A qué se refieren con manipular? O sea, a lo que me refiero que su planteamiento no es fácil de comprender. Porque yo puedo manipular una puerta en donde a lo mejor solamente empiezo a ponerle aditamentos y la estoy manipulando. Si nos vamos muy a la descripción o a la acepción de ese verbo, es muy amplia. Entonces, por eso es importante que ustedes especifiquen a qué se refieren con manipular. Y si solo Manipular nos- puede ser operar con las manos o cualquier instrumento. Eso es operar. Voy a hacerle modificaciones físicas. Trabajar demasiado sobre algo también es manipular. y si solo lo moveríamos de un lugar a otro, y es que no es así como algo en específico de moverlo o dar nada más un giro, eso no va a depender de nosotros, sino cómo el profesor en turno quiera aplicarlo, porque al fin de cuentas, como le comentamos, ese gripper diseñado va a ser para mover la puerta y que vean los alumnos cómo se programa el robot y cómo es que funciona el gripper, y también para la capacitación de los profesores. Entonces, Ok, dependiendo de cada mover la persona. puerta. Me acabas de Ajá. decir, me acabas de dar la pauta. Mover la puerta. Manipular, como te dije, puede llegar a ser incluso aplicarle una operación de manufactura, cosa que no van a hacer, sino que más bien se refieren al movimiento o desplazamiento de, o tomar o sujetar. ¿Y estaría correcto entonces así mover? Ujú. Tomar o sujetar o mover, pero ¿de qué forma? O sea, no me interesan las prácticas. Otra vez, insisto. El detalle aquí, no lo vean como el beneficio que va a tener el alumno, porque eso no es algo que a ustedes les competa, porque ni siquiera lo van a hacer en físico, a pronto, Sí. o sí. No. Ok, entonces no me vendan ideas que no son ciertas. Porque, ay, sí va a servir mucho para los docentes. Sí, sí lo hacen, cosa que no van a hacer. Entonces no me vendan cosas que no es cierto. Ujú. Así es que lo que ustedes pretenderían que se hiciera con este diseño es que pueda levantar o mover o desplazar o sujetar en diferentes puntos, en 3 puntos, en 10 puntos, en 20, en 1, o no sé qué características quieren que tenga ese gripper, o qué se necesita que haga ese gripper, pues para pronto. O sea, ¿por qué Ok. surge la necesidad de hacer un gripper, de diseñarlo? Porque se necesita manipular, o que sí manipular, y qué es manipular. Sujetar nada más, No, pues levantar. puede ser todo eso. Manipular, Exacto. sujetar, desplazar, mover. Entonces, quizás ya cuando planteen esa situación de decir es que piensen, a lo mejor piensan en las prácticas posibles que puedan realizarse y de eso extraer cuáles son las funciones que debe tener ese gripper. Se necesitan desplazar puertas para autos compactos o para autos medianos de un punto a otro, o sujetarlos a tal posición o levantarlos a una determinada altura. Ah, bueno, ok, entonces ya entiendo. Pero hacerlo de tal manera que bla, 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 bla. Ya entiendo entonces que se necesita hacer un gripper. Vamos entonces a los objetivos, que es ahí en donde ustedes ya plantean claramente lo que tienen que hacer o lo que quieren lograr. Ok, aquí está el objetivo general, que es el de diseñar el efector final que permita la manipulación, igual ocupamos la misma palabra, de las puertas para los autos donadas, que le permita la adaptación al robot FANUC, tal que se encuentra dentro de las instalaciones de los laboratorios. Hasta ahí quítame lo último no va. Eso es absurdo. Okay. O sea, vaya, está implícito, ¿no? No es como que es el que vayan a tener una revelación o un sueño. Sí, claro. Entonces, claro que van a tener que aplicar conocimientos. Además, no es el objetivo de ustedes, es el objetivo del proyecto. Eso que les quede claro. Separen por completo sus prioridades o sus deseos a lo que el proyecto va a hacer. Aquí están hablando del proyecto, de lo que el proyecto va a tener que hacer, no de la parte que ustedes quieren lograr, ¿no? Porque si no sería, hay objetivos específicos, titularme de ingeniera en robótica. Entonces, pues, sí, es tu objetivo particular, pero estamos hablando de los objetivos del proyecto. Bien. Okay. Así está bien. Aquí en esta parte que permita la manipulación, lo entiendo.
está bien en el objetivo general. ¿Por qué? Porque en los específicos, ahí sí van a definir, o quiero pensar que están definiendo cuáles son estos movimientos o manipulación, a qué se refieren con manipulación. La adaptación al brazo del robot. Diseñar un gripper liviano y eficiente que manipule y sujete puertas para autos. Igual muy abierto el segundo. El segundo, entonces, en lugar de manipule, podemos poner que mueva y sujete puertas para autos, para, bueno, que mueva de un punto a otro. Acuérdense que en los objetivos no van a meter tantos verbos, porque entonces no queda claro cuál es el verdadero objetivo. Ok, O sea, entonces vas a vamos. manipular y sujetar. Ok, mejor dime qué es lo que quieres hacer. Primero quiero que sujete a lo mejor no sé si lo van a poner como por puntos o sujete en alguna forma o de alguna parte las puertas, o que sujete puertas de tal peso o de tal característica de autos como lo tenían allí, ¿no? Ujú. Y después que a lo mejor que levante o que mueva o que desplace o sea, entiendo el punto de manipular, vaya, en cuestión de robótica, pero quien lo lea, si no tiene esta formación, puede darse una idea errónea de lo que es manipular. O es muy abierto. Y otra vez, los objetivos son específicos. No debemos dejar o dar pie a ambigüedades. Ok. Continuamos. ¿Qué otros objetivos tienen? ¿Solo esos? Nada más. Ujú. No. No. Piensen, como le decía a sus compañeros, escucharon lo que les dije, ¿no? Traten de imaginarse, hagan un diseño conceptual de lo que pudiera llegar a ser su gripper y de los sistemas que van a involucrar. Ahí van a tener sistemas de control, sistema eléctrico, sistema mecánico y de transmisión, por lo menos. Esos cumplen o fungen como sus objetivos específicos, obviamente con sus características. Ok. Seguimos. Ok. Sigue lo de la justificación. Los primeros 12 párrafos pueden estar de más. No sé si dejarlos o quitarlos. ¿Usted qué opina? Porque lo que da la justificación en sí es el último párrafo. Los dos primeros están como un poquito de introducción, por decirlo así. Sí, no van. Lleva acento en la A y es con base en la tecnología, no en base a. Y sí, están de más. Sí, están de más. En la Entonces, justificación tienen que involucrar el problema, cuál es el verdadero problema que se tiene. Hay puertas que deben ser desplazadas, movidas, levantadas, giradas, rotadas, movidas de tal cosa. Y por lo tanto se necesita algo que la sujete de esta forma, tal, que es la posible solución. Acuérdense, es problema, posible solución, que es el título de su proyecto prácticamente, y los beneficios esperados a nivel técnico, económico, ambiental y social. Eso es lo que incluye la justificación, es el porqué del proyecto. No el por qué ustedes lo están haciendo, sino el porqué del proyecto. ¿Cuál es la razón por la que se está realizando o por qué este proyecto resulta ser mejor que lo que ya existe? ¿Por qué no comprar un gripper? ¿Por qué lo tienen que diseñar ustedes? Es mi pregunta. porque el coste de este saldría más económico y teniendo ese diseño se puede manufacturar aquí dentro de las instalaciones. No te lo compro, no te compro la idea si es solamente por cuestión económica. Ujú. Tan fácil como ustedes siempre aspiran a tener un iPhone en lugar de tener un LG, no sé, por ejemplo. Ujú. Y es más barato. Es más, cómprense uno de esos que nada más mandan mensajes y hacen llamadas. No, prefieren invertir más o gastar más en algo y no estás viendo el precio. Ujú. Entonces, si solamente es por esa cuestión económica, ahí habría que ver algún detalle. Técnico, económico, ambiental y social. Es cierto, digo, sí, también buscamos que sea lo más accesible posible, pero invertir en algo que apenas se va a probar que funciona, porque me sale más barato a comprar algo que yo sé que funciona, como por qué tendría que arriesgarme a comprar doble.
si no tengo ningún beneficio técnico. Aguas con eso. No siempre lo más barato es lo mejor. Eso también que les quede claro. En un concurso para los proyectos, por ejemplo en Pemex, lo que se hace es quitas el más caro, porque significa que sí se están excediendo en costos, pero también quitas el más barato, porque significa que muy probablemente estén sacrificando calidad en materiales o que no están contemplando todos los elementos. Siempre te quedas con los proyectos que quedan en medio, vamos a decirlo así, en cuestión de costos. Entonces, por eso le digo, no siempre lo más barato es lo mejor, porque implicaría quizás que estamos sacrificando calidad. No necesariamente, pero es la idea que puede transmitir. Entonces hay que mejorar la justificación otra vez, que lleve el problema, posible solución y beneficios esperados a nivel técnico, económico, ambiental y social, si es que existen. Es el porqué del proyecto. ¿Por qué se está realizando ese proyecto? Ok. ¿Por qué resulta ser mejor que los que ya existen? Introducción se redacta hasta que se concluye el proyecto, así que esa me la quitan. Ok. La omito. Ahorita la quito. Y Y ahora que ese sería el 1.1, supongo. Que ajá, sería- lo que ya no entendí, entonces, ese se supone que era nuestro título del capítulo 1, entonces el efector final gripe en el robot sano ya no tendría como número, porque no pusimos nada relacionado a eso. No, pues no. Entonces sí se quitaría, ¿no? Porque nuestro 1.1 es robot manipulador. ¿Sí? Sí. Y ya dejaría generalidades, ¿no? Nada más. Ujú. Ahí no, vas a poner una hoja como portada que diga capítulo 1, generalidades, y empiezas la siguiente hoja con 1.1. Ok. Ya al ratito lo cambio bien. Pero para darme la idea, lo voy a bajar. Ahí, listo. Y ya se pone robot manipulador. No abusen de las mayúsculas. Las mayúsculas solamente se utilizan cuando son nombres propios, como países o nombres de personas. Robots industriales no son nombre propio. Ok. Después del sin embargo, iría otra coma. Y es generalmente, no generalmente. Igual grados de libertad, con minúscula. Nada más márcalo, por favor, si no nos vamos a llevar aquí todo el día. Okay. Allá arriba dice grados de libertad, antes del 3 de orientación, 6 grados de libertad, hay que ponerlo con, ese está bien, en donde está 6 GDL con mayúscula está bien, pero arriba hay que modificarlo con minúscula. Ok. Este lo corrijo. Viper bajo, ok. Igual, cintura, hombro, codo, quítenme todos los nombres. Ujú. Con mayúscula, seguimos. Manipulador. Ajá, continuamos. Ok. Robot manipular, no va, es robot manipulador. Ajá. Sí. Seguimos, por favor. Okay. Yo tengo una pregunta, profesora. Ande. De las imágenes que lleguemos a encontrar y que pongamos en nuestro archivo, por ejemplo, si tienen sus descripciones en inglés, ¿también las tenemos que traducir? Sí. Tienen que traducir todo, todo tiene que estar en español y hay que referenciar, no he visto referencias. Entonces, todo tiene que venir referenciado, si no es plagio. Okay. Pensé que vería las referencias aquí en las imágenes, ya que no las pusieron en el índice, pero no, tampoco están aquí, entonces hay que poner referencias. Ok, las referencias son, va como en la bibliografía, ¿no? Ujú. En formato APA. Formato APA, ok. Bueno, lo puse Si no lo quieren poner ahí directamente en formato APA, bueno, pueden hacer una mezcla en donde coloquen entre corchetes el número y ya que haga referencia a las referencias. Así lo puse abajo, bueno, ahorita lo ve. No debe haber,
Pie de páginas. No van a pie de página. Continuamos. Bueno, lo de la transmisión todavía está en proceso. Y lo de los planos, bueno, imagínense que eso está abajo. Lo de los planos, sí estarían bien así o como, porque se supone que eso lo sacamos del manual del robot. Así literal se quedarían o igual le ponemos No, hay que abajo. traducirlo. Y hay que saber las unidades en que están trabajando. ¿En qué están trabajando? ¿En metros? ¿Pies? ¿Pulgadas? en ¿Milímetros? milímetros. Pues hay que poner unidades y si son planos, hay que poner planos, ¿no? Pero yo no veo que estos sean planos. Dado que no coinciden las vistas, no se encuentra en ningún sistema bien hecho, no está un cuadro de datos, no tiene calidades de línea, entonces para mí esto no es un plano. Hay que tener cuidado con lo que decimos y hay que traducirlo. Ok. Eso o hacen toda su tesis en inglés, como quieran. Mejor lo traducimos. Cualquiera de las dos. Ok. Ya empieza la parte donde nos dijo que lo recortáramos, que pusiéramos como lo más esencial y dejamos esta parte y ya recortamos varias cosas también. La muñeca del manipulador. Otra vez repitieron esta parte, ¿no? En un robot manipulador, la muñeca de... No, abajo. Ahí. Ese párrafo no fue uno que ya pusieron arriba, en donde les dije que cambiaran. No, es diferente. Sí, es diferente. Ajá. Se parece, Ah, pero es diferente. El de que nos dijo que cambiáramos. sí. Ahí. Ah, ok. Se parece, pero sí es diferente. El espacio. Ujú. Ok. Vamos a buscar bien lo de los planos. Dejamos nada más esta parte de la similitud para hacer referencia a cómo se parece con lo del brazo. Ujú. Hablen en tercera persona, muchachos. Vamos, ¿quién es yo? Yo no voy a hacer nada. Ah, no. Pues vamos a guiarnos, no. ¿Quién es? Mejor se Ok. toma como ejemplo la muñeca de la mano humana o no sé, algo así, ¿no? Ok. Ustedes véanlo. Yo estoy diciendo ahorita las cosas nada más porque sí. Ustedes vean qué es lo que pueden hacer. Sí. ¿Qué es lo que mejor queda? Ok. Está bien, también nos falta traducirlo de esta imagen. Y Esta lleva acento en la A, no sé si lo tenían o no. Allá arribita. Que está compuesta y tiene muchos puntos que promueven interacción entre... Si se observa la mano humana, específicamente la muñeca, se puede apreciar que provee una interfase flexible entre el brazo y antebrazo. Y ahí no debería estar ese punto, ¿no? Y es que está, acento en la A. Cuando es verbo, está, es acento en la A. Búsquenlo en todo el documento, por favor. Si les corrijo uno, es para que lo corrijan en todo lo demás. ok. Lo terminamos de corregir esa parte. Así, ese así lleva acento en la I. Manipulador, ponlo con amarillo, por favor. Nada más. Fleyón de la muñeca, no creo que es flexión. Amarillo. Sí, yo también creo que es flexión. Seguimos igual, hay que cambiar ahí. Hay que traducir. Sí, también sí, pues traducir. Profesora, ahí también dentro de las imágenes de la mano tenemos una palabra que es un lab. Ajá.
son términos de otra jerga, como de medicina. Eso también tendríamos que especificarlo como en un glosario abajo. Sí, el glosario va a ir hasta la parte final y va en orden alfabético. Ah, ok. Vale, gracias. Ok. Sería esta parte y movimiento. Genera no lleva acento. Al Mm, final de esa línea, ¿en dónde estás? Del lado derecho. No, abajo. ¿En dónde estabas? ajá, aquí. En el espacio de trabajo. Hay que corregir todo ese tipo de detalles. Léanlo otra vez, por favor, ustedes, para que yo no tenga que estar viendo este tipo de detalles otra vez, ¿no? Léanlo ustedes, vean cuáles son los errores, porque son, digo, no son tampoco como que no sepan cómo se escribe, sino que Claro. son errores de dedo o son errores que sí pueden percibir. ¿Seguimos? En comparación con, no a comparación con. ¿En dónde? Ahí, al inicio. Ah, en comparación, ¿verdad? Ujú. Bueno, ya lo acomodo ahorita. Igual tamaños usar las mayúsculas y todo eso lo corrigen en todo el documento. ¿Seguimos? Ujú. Seguimos. Efector final. Igual, otra vez el está. Hay que seguir. Bueno, eso lo van a corregir. Como Ajá. les dije, buscan todo. Y ya viene lo de las clasificaciones. Ujú. Ah, espera. No alcancé a leer. Ay, perdón. Es que estoy leyendo todo. O sea, Ah, ok, sí, perdón. conforme lo estás bajando, lo estoy leyendo. No muy rápido. Ok, seguimos. Ya lo leí. Siempre empieza en contexto, no con figura. Ok. Acuérdense que le pongan más información o hagan más pequeño y quede en la parte anterior, pero en la página anterior, pero siempre empieza en contexto, no con figura, y hay que mejorar la calidad de las figuras para que no demerite su trabajo. Al hablar en tercera persona. Estas imágenes también las tenemos que mejorar porque están muy Ujú. medio raras. Bueno, se ven medio despintadas. Sí, así es. Maestra, en dado caso de que no pudiéramos así como editarlas bien, si las hacemos a mano, ¿cree que se vea mal? Estaría bastante bien. Bueno, si no a mano, sí pueden, ya saben ustedes, utilizar AutoCAD o Solid o cualquiera de los otros programas, entonces pueden hacerlo. No hay problema. Ok. Lo de grippers industriales y ya viene todos los grippers que existen. Esta parte que me mencionó la puse con corchetes. Bueno, se me olvidó ponerlo aquí, cambiarlo aquí, pero se supone que va el 1 No, pero es número, no es un volado, no es número volado, es número grande, normal. grande y va al final de la Así. palabra, ¿verdad? Ujú. Ah, ok. Bueno, ahorita lo corrijo. Porque Y las otra vez, grippers industriales hay que quitarlo, ¿no? Si ya ese es tu título, ¿para qué ponerlo otra vez? ok. Grippers en el robot. No está la figura. Esto se me olvidó. Mm, Impacto, una mordaza. Ahí hay que numerar esa parte también. Esos ya no son grippers industriales, ¿o sí? No son grippers por hobby u ocio. Entonces, si el de grippers industriales era el 1. No sé, 6, este será el 1.7 o lo que sea. Hay que numerarlo. Ah, ok. Entonces nos sería como subtítulo, ¿no?
Pues no, porque no es industrial, pues te estoy preguntando si era industrial o no. Me dijiste que no, entonces sería un título. Un título. Y Ok. los títulos van del lado izquierdo, no centrados. Todos los títulos vamos a tenerlos del lado izquierdo. Entonces, ese sería, como no entra en la clasificación de industriales, entonces es 1 punto, el número siguiente. Ah, ok. Mm. Y otros también sería como otro título, porque se supone que no entran en ninguno de los otros dos. Así, ¿me estás preguntando o me estás afirmando? Le estoy preguntando. ¿Tú qué piensas? Que sí sería otro título. Exacto. Sí, sí es otro título. Profesora, ¿Qué pasó, Jacqueline? sí, bueno, yo tengo una duda con respecto a la información que se coloca en el capítulo 1 y en el capítulo 2. ¿La información que se colocó ahí está bien? Sí. 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 Ok, porque, bueno, teníamos duda con respecto a eso para saber si no estábamos agregando información que va en el siguiente capítulo. Finalmente ustedes están hablando en términos generales de lo que son los grippers. No me están dando ninguna información como para poder calcularlo. Si me hablaran ya del espacio de trabajo y cómo se calcula, entonces te la creo, ahí sí va en el capítulo 2. O Ok, ya cuando me involucre en matrices, que son lo que van a tener ustedes que utilizar para poder diseñar su elemento, bueno, entonces todo eso va en el 2, como les decía. En el 2 se llama marco teórico. Y ahí en marco teórico va todo lo relacionado, teórico acento nuevo, con lo que ustedes van a utilizar para calcular o para diseñar ese gripper. Si van a hablar de mecanismos, hablen de los mecanismos, de cómo funcionan. Si van a hablar acerca de algunos materiales, también de transmisión, hablen de las transmisiones que pueden hacer, cómo se calculan aparte, las ecuaciones que rigen el comportamiento. No es nada más como platicar a grandes rasgos. Aquí ya tienen que involucrar ecuaciones y fórmulas. Si van a hablar sobre matriz inversa, bueno, pues pongan las matrices, cinemática inversa o cinemática directa, tienen que poner aquí todo lo relacionado con ello y las ecuaciones, matrices. Si van a hablar de Navier y Hartenberg, bueno, ponerlo también. Todo ese tipo de cosas. Hola, Angelito. Si es Angelito, sí. Entonces, todo ese tipo de cosas, ¿va? Van ahí en el capítulo número 2. ok, gracias, tenía esa duda. Y bueno, ya hablando sobre eso, en el capítulo 2 podemos agregar información sobre lo que hablamos en el capítulo 1. ¿Cómo que? Con respecto al gripper, o sea, ya específico al que vamos a hacer y eso. Sí, de hecho, tendría que verlo eso desde el inicio, desde el capítulo 1, después de la clasificación, obviamente ustedes se van a enfocar al que ya seleccionaron. Ok, Entonces, en el 2 son las ecuaciones para eso. De hecho, esto que estoy viendo aquí, problemas de orientación y todo eso, el capítulo 3 que ustedes se supone que tienen, va en el ujú, capítulo 2. Ok. perfecto. Serían en realidad parte del 2. El 3 está relacionado ya con la metodología del diseño, es decir, cómo van o qué pasos van a tener que seguir para poder realizarlo. Y el 4 o el mismo 3 también va a estar relacionado con el diseño como tal, es decir, ya la aplicación de las ecuaciones, ya el cálculo. Todos los cálculos van en el 3 o 4, dependiendo de cómo lo vayan a manejar. El último capítulo va a ser costos y bibliografía no es un capítulo. Bibliografía no es un capítulo. Ok. También tenía esa duda. Sigan la normativa, o sea, otra vez, hay cosas de la normativa que sí están resaltadas para que ustedes las tomen en cuenta. Hay otras que pueden ser modificables. Ok. Hay que darle una repasada a eso entonces. Ahí sí. Sí, de hecho. Ujú. Y vean, por ejemplo, el que dice, hay un archivo que les puse en Classroom que se llama propuesta del trabajo escrito. Eso es lo que estamos siguiendo. Y se los dije desde el inicio. Este es lo que vamos a trabajar. La que está abreviada, ¿no? Exacto, lo que hice propuesta.
Sí. Y el otro es prácticamente para saber cómo numerar figuras, tablas, ecuaciones, etcétera. ¿Y la bibliografía sí estaría bien así entonces? Ujú. ¿Sí? Y así la hacemos con todo. Ok. Y ya es lo que llevamos. Sí, hay que avanzar, muchachos, por favor. Avancen lo más que puedan para que no se les complique terminar. En el caso de ustedes, tienen muchísimo trabajo por hacer, porque aparte de hacer el mecanismo, que es toda la parte mecánica, y lo de transmisión, tienen que aventarse la parte del control, en donde tienen que empatar el movimiento, como tal el robot, con el movimiento que va a tener el gripper. Eso hace lo más interesante, toda la parte de conexiones. No sé si vayan a utilizar elementos hidráulicos, neumáticos o cosas por el estilo, que tampoco he visto porque no conozco nada de lo que me están diciendo, ¿no? Entonces, me falta que hablen de ese tipo de cosas. Otra vez, aunque sí me interesa el robot como tal, lo que realmente les interesa a ustedes es ver cómo se encuentra en esa parte en donde va a ser adaptado el gripper. Si ustedes no conocen esa parte, pues no van a tener ni la más remota idea de cómo poder conectarlo, vamos a decirlo de esa manera. O si está funcionando de forma hidráulica y ustedes, pues vamos a meter en neumática. Oye, entonces te voy a tener que hacer un sistema autónomo, un sistema extra a lo que ya tenemos aparte del robot. Pues no. Entonces es importantísimo que ustedes conozcan este tipo de detalles. Eso es realmente lo que me interesa en el capítulo número 1. Que ustedes me muestren ese tipo de detalles que ya están para que ustedes se den una idea de por dónde empezar. Es cierto, ya conocen los diferentes tipos de grippers, pero la conexión a ellos probablemente, digo, no sé, que sean universales. ¿Son o no? ¿O son específicos según el robot? Eso es algo que tampoco pude percibir ahí en el capítulo 1. Entonces, estos son realmente los detalles importantes. Otra vez, no es paja, no es solamente que me llenen el capítulo 1 con información, sino es información que realmente les sirve a ustedes con la finalidad de poder hacer un desarrollo o el diseño. Si no saben eso, te digo, ¿cómo van a empezar? ¿Cómo lo van a conectar? No, es que ya lo hicimos. Ay, sí, ¿cómo se conecta? Pues nada más se pone así, pues no. No es como que ya lo puse y ya entró bien. ¿Tiene algún tipo de entrada? ¿El robot en específico? ¿Cuál es? Pueden poner fotografías. Digo, si aparte ustedes tienen en físico el robot que está ahí en la escuela, ¿por qué no ponen fotos? Eso sería muchísimo más fácil decir, aquí está, esta es la entrada. En esta parte, este es el robot, este se llama así, este se llama así, y en esta parte es donde se coloca el gripper. La entrada tiene estas características. Listo. Eso no lo tienen que inventar. Eso no es algo que ustedes tengan que investigar porque ya está ahí. Eso es parte del capítulo 1, es parte de lo general, de lo que yo ya conozco, de lo que yo estoy viendo. Esta es parte de mi problema. Ya tengo una banca, no tengo que inventar cuáles son las bancas o tipos de bancas que existen, ¿no? Ahí está la banca. Lo que yo quiero hacer, a lo mejor es ponerle una base diferente. Bueno, ok, perfecto. Pero entonces le tomo foto a la banca, te digo, esto es así, y esto se llama base, esto es lo que se va a cambiar. Y ya, listo, ya entendí. Ya cuando hable de cómo voy a tener que hacer la base, bueno, puedo hablar acerca de las diferentes o de las diferentes tipos de bases que puedo ponerle a mi banca. Ya que las entendí, entonces ya sé claramente cuál va a ser, dependiendo de la función que tengo. Me voy al capítulo 2 y entonces empiezo a hablar, ok, ¿qué necesito saber sobre la base? ¿Cómo se calcularía la base? Bueno, tengo que calcular esfuerzos, tengo que calcular flexión, porque como voy a estar ahí metiendo o presionando, entonces seguramente va a haber una flexión. Entonces voy a hablar acerca de lo que es esfuerzos, flexión específicamente en bancas o flexión en la base de la banca. No tan en términos generales. Voy a hablar de materiales utilizados en las bases de las bancas. Pas. Y así por el estilo. Sujeción, porque pues no va a estar volando, entonces tengo que hablar acerca de uniones atornilladas o tengo que hablar acerca de soldadura, diferentes tipos de soldaduras para bases de bancas. Se dan cuenta y pongo todas las ecuaciones que rijan ese comportamiento. Esa es la forma, otra vez, es secuencial, es lógica. Vas de lo general a lo particular. Si ya tienes algo en qué basarte, es como decirte, voy a hacer una funda para iPad. Listo. Necesitas investigar cuáles son todas las iPad que existen y todo. Pues si yo te digo es para un iPad Air Pro 1 o algo así, o 2,
Tienes que investigar todo de cómo se hicieron, de qué características. No, nada más, lo único que te interesa a ti es, ya la tengo, foto. Estas son las dimensiones que tiene, estas son las características, tiene cierto redondeo en esta parte es así, listo. Ahora sí, ya viene la parte de cómo puedo hacer esa funda. ¿Qué características quiero que tenga esa funda? Que sea resistente a los golpes, que no permita o que no se raye fácilmente, ¿qué otra característica pudiera llegar a tener? Que por supuesto cumpla con las dimensiones, que que cubra completamente la pantalla, que sea abatible o que pueda funcionar también como, no sé, una base para poder colocar de forma vertical o horizontal la tableta sin que se caiga. Bueno, son características que puedo poner. Ya los redactaré en forma de objetivo. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. No van a inventar el robot fandom, ya está. Tómenle foto. Esto ya está. Lo que yo quiero es algo que se meta aquí y que haga esto. Si les cuesta mucho trabajo la redacción, háganlo primero así como se los estoy diciendo. Con palabras burdas, con sus palabras, así como les salga. Como lo escupan así, escríbanlo. O es más, grábense. A veces no lo pueden escribir porque no son tan hábiles. Bueno, grábense. No, pues es que debería llevar esto. Y después escúchenlo y asiéntenlo. Ya lo escribieron con sus palabras. Ahora sí, adórnenlo. Vamos a ponerlo con palabras entendibles y bonitas. Ese es el proceso que tienen que hacer. No es fácil escribir, muchachos, sobre todo cuando están acostumbrados a hacerlo. Ese es el proceso. Si lo tienes en la mente, escúpelo, dilo, grábalo. ¿Ya lo grabaste o ya lo grabaron? Perfecto, vamos a escribirlo. O escríbanlo si pueden en el momento con sus palabras. Como les salga, con groserías a veces, como les salga, escríbanlo. Ya después lo transformarán en algo que sea comprensible y adornado. Ya en términos más formales. ¿Okay? Entonces hagan eso. Si hacen eso, el proceso va a ser sencillo. Ustedes están empezando de cero, vamos a decirlo así, porque nunca han hecho un gripper. Esa es una ventaja muy grande, porque todo lo que ustedes han tenido que investigar debería estar en su trabajo y no lo veo reflejado. No es como que, ya sé todo sobre grippers, porque voy a hacer un gripper. Pues no es cierto. Todo eso que ustedes deben conocer, es más, desde el robot ni lo conocían, se lo aseguro. O sea, no sabían ni qué hace ni cómo funciona. Primera parte, es eso. Conozcan el funcionamiento. La primera parte para entender una necesidad es platicar con el cliente. Es saber lo que hace la máquina. Por ejemplo, si yo quiero hacer un pelador de habas, y yo no sé cómo se pelan las habas, bueno, pues entonces ¿cómo voy a hacer un pelador de habas? No sé ni qué es una haba. Si no sé ni cómo se pelan. Lo primero es ver el proceso. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo tiene que hacer? Porque entonces ustedes ya se van a dar cuenta. Te aseguro que nunca han visto cómo se levanta una puerta. ¿O sí? O cómo se tiene que manipular una puerta. No tienen ni la más remota idea. Por eso es que les está costando tanto trabajo establecer los objetivos. Porque no saben lo que tienen que hacer. Ustedes suponen que lo que quieren es, dependiendo de lo que diga el maestro, lo levantan nada más. Ajá, ¿cómo se levanta? Nada más así como los monitos, los muñelocos. Bueno, para pronto esa es una forma clara de que no por tener un manipulador vas a levantar algo correctamente. Listo. Ese es el ejemplo clarísimo de que si ustedes no diseñan correctamente, por muy manipulador que tengan o mucho que manipule, el objeto no lo va a levantar correctamente o no lo va a sujetar correctamente. Ustedes no me están estableciendo parámetros porque no lo saben. Vean cuál es el proceso, qué es lo que realmente quieren que haga y cómo quieren que lo haga. ¿Cómo? Es lo importante. Porque para levantar, pues le pones una grúa abajo y la levantas y ya. No es la función, no es la finalidad. ¿Cuál es realmente la intención? Vean, por eso les digo, pueden ver videos, no pasa nada. Ven videos de YouTube, digo, es la ventaja que también tienen ustedes. No es como que tengan que ir específicamente al lugar y ver el proceso. Cosa que anteriormente nosotros sí teníamos que hacer y casi rogarle a la persona meternos de contrabando y grabar, ¿no?
o ver y hacer tus dibujitos para ver cómo funcionaba. Ustedes ya lo tienen todo en YouTube. ¿Qué más? Ahí sí, aprovechen todas las herramientas que tengan. Entiendan bien su problema, porque entonces cuando ya lo entiendan, los objetivos van a ser sencillos. El problema ahorita de ustedes es que no conocen el proceso. Por lo tanto, se les está dificultando mucho saber cómo hacer ese gripper. Es más, quizás ni siquiera saben cuáles son las funciones que debe tener o cuáles son los movimientos que debe tener ese gripper. Entonces, y dependiendo de lo que quieran que haga, va a ser la forma o el tipo de gripper que van a escoger o que van a elegir, pues. Pero claramente establezcan su problema. Si no, va a ser muy complicado. ¿Va? Profesora, Vale. entonces, tenemos que tener claro qué puerta y cómo es el objeto que vamos a levantar. Y en base a ello vamos a Sí. crear el gripper ideal para ese objeto que vamos a mover. Claro, y no necesariamente tiene que ser una forma en específico. Me refiero, no solamente puede sujetar pelotas, o no vas a especificar, tiene que ser una pelota de tenis, ¿no? Puede haber un intervalo. A lo mejor pueden ser objetos redondos u objetos de tal a tal peso, o de tales a tales dimensiones. De diámetro tanto, si es que va a ser, te digo, como los muñecos, de tanto, de tal dimensión a tal dimensión. Pueden ser puertas, otra vez, de forma estándar. ¿A qué o por qué les interesará? Bueno, ustedes tienen que hablar acerca de esas puertas, que tampoco vi, por ejemplo, porque ustedes tendrán que ver cuál es el punto donde se tienen que sujetar las puertas. Digo que a lo mejor eso ya depende, como dicen, de la programación. Tal vez eso no les interesa. Pero sí la forma de sujetar va a ser así, como pinzas, o van a tener 3 dedos, o van a ser más, o ni siquiera. Entonces, de eso dependerá, o más bien de la aplicación dependerá el tipo de gripper que ustedes vayan a hacer. Insisto, ya el tipo de gripper, una vez que ustedes identifiquen cuál es el que necesitan, pues entonces ya podrán hacerlo. La aplicación, cada quien la dará, ustedes solamente van a diseñar el gripper. Pero sí tienen que definir claramente como para qué. Si ahorita me están diciendo que es para puertas, pues habrá un tipo especial de grippers para puertas. Sí, sí lo hay. Eso es todo. Entonces, eso es lo único que les va a interesar. Okay. Pues, ¿algo más, muchachos? Nada por el momento. Bien. Apúrense, por favor. Apúrense. Tienen muy poco tiempo. Les digo, noveno semestre van a tener las presentaciones finales se hacen como un mes antes de que se acabe el semestre. Entonces, digo, si de por sí los semestres son de 4 meses, Sí, échenle que van a tener 3 para calcular todo, así, si ponen simulación, animación y todo eso, en 3 meses van a tener que aventarse eso, así que no les va a dar tiempo. Yo les sugiero que mejor ahorita metan velocidad a esta parte que es teórica y que es rápida, relativamente rápida, es copiar, pegar, obviamente con discriminación, es decir, identificando cuáles son las cosas importantes y no copiar solamente una referencia. De hecho, las referencias que ustedes tienen son mínimas. Se supone que en un trabajo de investigación como el que ustedes tienen deberían tener por lo menos 20 referencias, por lo menos. No están hablando de cualquier cosa, ¿no? No es un trabajo escolar nada más, como los que hacían en las materias. Entonces, deben tener bastantes referencias que les permitan a ustedes sustentar lo que están diciendo. ¿No? Profesora, la semana próxima dijo que se iba a reunir con los otros equipos o algo así, es que ya no me acuerdo. Sí, ¿Sí? la siguiente semana tengo que revisar los equipos. ¿Le podemos mandar un adelanto de lo que corrijamos y así la próxima semana sí nos lo podría revisar también? No Bueno. sé, porque como voy a estar, te digo, con estos muchachos, sí se me reduce bastante el tiempo. Yo preferiría que mejor avanzaran. Acuérdate que tienen como esta semana y después viene la parte en donde hacen todas las correcciones y otra vez va a venir revisión. Entonces Ok. sí sería bueno que para la siguiente revisión ya tuvieran esto corregido y avanzado. Ok. Si me es posible, lo reviso, pero no te aseguro nada, ¿sí? Porque tengo que ver a los demás equipos. Ok, perfecto. Sale. Gracias. Por nada. ¿Qué más, chicos?
¿Algo más? ¿Nada? Si no hay más, entonces que tengan Profesora. un excelente día. Mande, mande. Nada más, bueno, es que vi que el equipo les revisó algunas cosas de las correcciones. Quería ver si nos podía revisar rápido una parte de los objetivos específicos que nos había pedido. Creo que nos faltaban datos. Nada más rápido. A ver. Voy. ¿Ya se puede ver? Sí. Ok. Sí, igual vamos a agregarle lo que nos mencionó ahorita de el sistema de transmisión y esas cosas, pero queremos saber si estos están correctos. Sí, está bien. Sí, es que nos había mencionado que aquí nos faltaban datos y aquí también creo Ujú. que datos de la capacidad de los contenedores. Sí, claro, tienen que ser específicos. Ok. Entonces vamos a seguir trabajando en los otros. Va, de acuerdo. Muy bien. ¿Algo más? ¿Nada más? Bien, muchachos, pues si no hay más, entonces ahora sí, nos veremos algún día. Digo, si quieren ingresar también a las revisiones de sus compañeros la próxima semana, a partir del martes, pueden hacerlo, siéntense en la libertad. ¿Va? Que tengan muy buen día, muchachos. Profesora, Mande, ay, el espere, Pablo. pregunta. ¿Ves que nos mencionó la parte de las conexiones que tiene que tener lo del Viper? Ajá.